De verdad, mucho la presencia vía telefónica de Claudio X González Guajardo, demócrata, liberal y de centro progresista, con quien vamos a hablar sobre la propuesta ciudadana Unidos por Coahuila para las elecciones del 2023 y el posicionamiento en torno a la iniciativa de la reforma electoral. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Claudio. Les saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pámanis con muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcela, Manuel. Un saludo a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con su auditorio. No, al Saludos, contrario. Claudio, buen día. Lo primero que tendríamos que preguntar es que recién ha habido una reunión acá en Coahuila, en Torreón específicamente, y bueno, en esa reunión se habló de esto que sería el Movimiento Unidos por Coahuila. ¿En qué consiste? ¿A qué convocan? Y hasta dónde el pragmatismo de la unión de partidos tan disímbolos ideológicamente vale para ir en contra de un proyecto político. Mira, Marcela, yo creo que es muy válido, y el mensaje que llevamos varios que viajamos acá de la capital allá a Torreón y otros ahí en Torreón mismo, es que tenemos que evitar a toda costa que Morena gobierne en Coahuila. Y yo di 6 razones puntuales de por qué tenemos que evitarlo y por qué se crea este movimiento de unidad para lograrlo. El primero de ellos es que Morena ha fallado a nivel nacional. Todas sus promesas en materia económica, en materia de combate a la corrupción, en materia de combate a la pobreza, en educación, en salud, en seguridad, han sido absolutamente fallidas. Es un gobierno sin resultados, es un gobierno que está generando un retroceso terrible en México y no queremos que ese retroceso llegue a Coahuila. Segundo, han fallado también, Marcela, a nivel local. Pésimos gobiernos en Veracruz, en Zacatecas, en Puebla, en Chiapas, en Morelos, y me podía seguir con la lista de pésimos gobernantes de Morena. Entonces, no nada más han fallado a nivel nacional, han fallado a nivel local. No queremos que eso suceda en Coahuila. Tercero, esas gobernadoras y gobernadores de Morena son esencialmente unas marionetas del presidente de la República, y los estados lo que requieren son gobernantes que conozcan los problemas locales y que atiendan los problemas locales y las necesidades locales de desarrollo. Y repito, las gobernadoras y los gobernadores de Morena no hacen más que seguir la línea del único jugador en Morena que cuenta, que es el presidente de la República. Y Coahuila no quiere que se le mande desde el centro. Coahuila quiere tener un gobernante local que conozca la problemática local y que resuelva la problemática local. Cuarto, en el contexto nacional, Marcela, Manuel, Coahuila tiene un gobierno que destaca. El actual gobierno de Miguel Riquelme es el gobernador mejor evaluado según Roy Campos a nivel nacional. Acaba de rebasar a Mauricio Vila de Yucatán. Y no hay gobiernos perfectos, pero Coahuila tiene un gobierno que en términos generales ha cumplido. Eso es lo que dice la gente de Coahuila. Entonces, hay que lograr la continuidad de ese proyecto, no el cambio de ese proyecto. La quinta razón es que creo que hay un buen candidato en Manolo Jiménez para seguir con ese proyecto que los coahuilenses aprueban en términos generales y que les ha legado muchos bienes y una lógica de progreso. Entonces, buen gobierno, buena candidatura, pues hay que seguir por ese camino. Y sexto, y muy importante, me parece que Coahuila es un ejemplo para México de avance, de progreso, de empuje, de trabajo, de dinamismo, y Morena significa todo lo contrario. Significa retroceso, significa atraso, significa dádivas en lugar de empleo, como una vía para generar la superación de las personas. Y Coahuila es un espacio, repito, ejemplar para nuestro país, y en ese sentido me parece contrastante con las políticas a nivel nacional y local de Morena. Entonces, bueno, pues se crea esta unidad
buscando que haya unidad de PAN, PRI, PRD para competir contra Morena en la elección de junio próximo, apoyada por una ciudadanía que está a favor de la democracia, que está a favor de las libertades y que defiende que este retroceso y esta destrucción que significa Morena no llegue nunca a Coahuila, sino que Coahuila nos dé ejemplo, como lo ha hecho, ya decía, de avance y de progreso. Muy bien, pues están muy bien delineados estos puntos. Ahora, la recepción, ¿cómo se evaluaría la participación de los ciudadanos coahuilenses a sabiendas que electoralmente pues no es ni remotamente comparable con lo que va a suceder en el Estado de México, ¿no? Nosotros no pintamos en el recuento de votos. Estado de México sí. ¿Pondrán la atención en nosotros en Coahuila o realmente toda la atención se dirigirá hacia el Estado de México? No, yo creo que la atención va a estar en ambos estados. Coahuila, como te decía, es un estado del norte de nuestro país que nosotros vemos como un puntal en nuestro país. Y en ese sentido, todos los ojos de las y los mexicanos van a estar puestos en Coahuila de aquí a junio del año entrante. También en el Estado de México, que como bien dices, tiene una muy importante padrón electoral, pero los dos estados son fundamentales para darnos ejemplo a las y los mexicanos de contención democrática, de contención a favor del progreso. Son dos estados que cuentan con amplias clases medias, y esas clases medias ya se dieron cuenta que Morena no significa más que retroceso para los estados y para el país. Y en ese sentido, lo que estamos nosotros esperando de las y los coahuilenses es el ejemplo de cómo hacer esa contención para que luego las y los mexicanos hagamos lo propio en el 24 y pues echemos a un gobierno que le ha fallado de manera crasa a México en todos los aspectos, ¿no? Entonces, no, muy importante la elección en Coahuila, y repito, estamos esperando que nos den ejemplo, y creo que la avenida para que eso suceda va del lado de la unidad de los partidos políticos de oposición, de la unidad de estos partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, con la ciudadanía que, repito, quiere el progreso, y también, y muy importantemente, sacando el voto, que sean las y los coahuilenses quienes decidan su porvenir y que salgan masivamente a votar. Yo creo que esa es una condición del triunfo a nivel de Coahuila y a nivel de todo México, y entonces pues es la responsabilidad de todas y todos nosotros el sacar ese voto adelante, no el convencer a jóvenes, a personas de la tercera edad, a personas de las ciudades, a personas que trabajan en el ámbito rural, a empresarios, a amas de casa, a nuestros amigos, a todo mundo, a salir a votar, porque esa es una condición indispensable de defensa de nuestra democracia. Claudio, con el gusto de saludarte, buenos días. El año pasado vivimos las que se consideraron las elecciones más grandes de la historia democrática del país por la cantidad de cargos que estuvieron en juego, más de 21,000. Y bueno, como elecciones de esa magnitud, pues no estuvieron exentas de violencia política. Por ejemplo, la agencia Etelect, que lleva documentando la violencia en elecciones, que bueno, ofrecía los datos incluso de ataques o hasta de homicidios de candidatos en el 2021. En ese sentido, si bien las elecciones del próximo año son locales, pues la importancia la tienen por lo que se elige. Coahuila, Durango, estados que no han sido gobernados nunca por otro partido que no sea el PRI, y además porque serían la antesala al 24. En ese sentido, ¿cómo prevés el tema de la seguridad? Porque siempre hay temores de que en las elecciones se generen ambientes de desestabilización también por intereses que puedan beneficiar o a unos o a otros. ¿Cómo prevés ese escenario? Pues mira, desafortunadamente ni Coahuila ni México están exentos de esa problemática. Uno de los aspectos, ya lo comentábamos, en donde ha fallado de manera crasa Morena, pues ha sido en materia de seguridad pública.
decían abrazos, no balazos, y aparentemente los abrazos son para la delincuencia organizada y los balazos son para las mexicanas y los mexicanos. Más de 130,000 homicidios dolosos en lo que va de la presente administración. Entonces, terrible situación en materia de seguridad a nivel nacional. Creo que en Coahuila, sobre todo estando en el contexto de estados que tienen problemas muy serios de violencia, ha logrado en términos generales con la ingente acción de su ciudadanía, de sus gobiernos, de sus medios de comunicación, pues más o menos llevar adelante este tema, y ojalá sí se mantenga de aquí a junio del año entrante. Ahora, no estamos exentos de ciertos riesgos, inclusive en Coahuila, y entonces hay que estar muy atentos a denunciar cualquier violencia de cualquier tipo, cualquier censura de cualquier tipo, cualquier amenaza a los medios noticiosos, a la ciudadanía en términos generales, para que decida con toda libertad las y los coahuilenses quién debe de gobernar su futuro, que en principio son las mismas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Ahí está la solución. Pero bueno, hay que estar todos muy atentos a eso, y creo que la mejor fórmula para atajar esa violencia y esa posible participación de grupos delincuenciales en temas electorales es la participación masiva ciudadana. Ese es el modo, de alguna manera, de abatir los riesgos del clientelismo político que maneja Morena y la violencia que maneja la delincuencia organizada. Es participando, es dando el paso adelante. Los adultos, los mayores de 18 años, votando para que vayamos disminuyendo esos problemas en Coahuila y en México. Y repito, yo creo que Coahuila va por buen camino, así lo vemos en el resto de México, y hay que mantener ese buen rumbo y nos tienen que seguir dando ejemplo. Ese es para mí un tema fundamental, pedirle a las y los coahuilenses que nos sigan dando ejemplo a los mexicanos. Uh-huh. Sabemos que el tiempo es corto, pero no queremos quedarnos con las ganas de hacer una última pregunta que tiene que ver con toda esta discusión de la reforma electoral, el famoso Plan B, lo que acaba de decir Porfirio Muñoz Ledo en función de lo que significa esta intervención del presidente en materia electoral a través de la reforma interpuesta. ¿Cómo vamos en este sentido y dónde tenemos que poner la atención los ciudadanos para no extraviarnos, para no perdernos? Bueno, pues ahorita toda la atención está puesta en el Senado de la República. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados, propiamente sin lectura, a ciegas totalmente, conculcando así la dignidad de la Cámara Baja, con los votos de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, pues pasaron una legislación que atenta en contra del árbitro electoral, que atenta en contra de nuestra democracia, que atenta en contra de nuestras libertades. El presidente, que ya se da cuenta que las cosas van muy mal y que va a ser muy difícil que ellos puedan refrendar el poder, pero teniendo la obsesión de refrendar el poder, quiere cancelar o debilitar al árbitro electoral para ganar por las malas. Y 1.2 millones de ciudadanas y ciudadanos, incluyendo muchos en Coahuila, el día 13 de noviembre, marchamos para decir el INE no se toca. Entonces esa es la consigna que llevamos al Senado el día de hoy, el día de mañana, que se va a estar discutiendo y probablemente votando esta iniciativa del Ejecutivo tan dañina. Llevamos esa consigna, el INE no se toca. Tiene, creo que PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano van a votar en contra, como ya lo hicieron en la Cámara Baja. Eso se aprecia, se pide y se aprecia. Y se pide que el senador Monreal, coordinador de la bancada morenista, pues entienda que tiene una responsabilidad histórica frente a México, frente a sus hijos, frente a sus nietos, de ayudar a conservar la democracia y la libertad de nuestro país,
Ojalá dé el paso para adelante y sea un demócrata. Y bueno, pues mucho se juega en estas próximas horas. No hay que dejar de decir, sin embargo, que con la fuerza de los y las mexicanas y mexicanos se logró parar la reforma constitucional que pretendía el presidente y que hubiera propiamente eliminado al Instituto Nacional Electoral. Entonces ya hay un triunfo muy importante para la ciudadanía. Ahora ojalá se dé un segundo triunfo. Yo lo veo complicado, francamente. En ese sentido, el presidente, ya en la lona, después de rechazada su reforma constitucional, da patada de ahogados y lastima al Instituto Nacional Electoral. Ojalá haya los arrestos en Morena el día de hoy para parar esa andanada en contra de la democracia. Yo lo dudo, y si es el caso, pues van a darle una bollada al INE, pero no es pérdida total, y con ese INE nos tenemos que ir a echar a Morena en el 24 por la vía democrática, por la vía pacífica y por la vía legal. Muy bien, pues agradecemos muchísimo esta conversación y estaremos pendientes del actuar de Sí por México, pero también de Unidos por Coahuila y de los movimientos que desde la ciudadanía se están generando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Allá Poder Ciudadano está haciendo una labor muy importante. Estamos aliados con Poder Ciudadano, con Unidos en Coahuila, y apreciamos mucho esta oportunidad de platicar con ustedes y con su auditorio. No, gracias, Claudio. Gracias para nosotros. Gracias, sí, Poder por México, Poder Ciudadano. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Será breve y volvemos. Contextos.